bien, vamos a abordar el tema de la COP26. Nos vamos a alejar un poco de toda la conflictividad del país para abordar el tema verdaderamente importante que es además mundial y que nos atañe a todos. Vamos a conocer a quien ha estado los 20 días por parte de la delegación del Estado. Es Diego Pacheco quien nos acompaña a continuación. Él ha estado en Glasgow y él es jefe de la delegación del Estado Plurinacional ante la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Muy buenos días, don Diego, bienvenido. Buen día, Jorge Luis, un gusto estar en tu programa para compartir las reflexiones y perspectivas sobre la conferencia parte 26 de Cambio Climático. Excelente. Bueno, a ver, háganos un recuento breve de lo que usted ha podido escuchar, lo que ha podido ver, qué cosas lo han impactado, qué cree que qué impacto va a tener esta COP26. Hemos visto algunos videos muy interesantes, como es el caso de un ministro en Dubái, me parece una isla, en la que daba su discurso en medio del agua, como mostrando esta urgencia de los niveles de agua de varios países que van a desaparecer, que son los más desesperados, los más urgidos, y cómo se ha llegado a la reflexión de que tan solo 23 países habrían contribuido históricamente para el calentamiento que tenemos hoy en la Tierra y que el resto de los 170 países que estábamos también en la COP, hoy estamos viviendo las consecuencias de aquello. El contexto del cambio climático tiene que ver primero con el hecho de que estamos viviendo una década crítica. En esta década se va a determinar si los países somos capaces de detener el incremento de temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados o subir ese incremento de temperatura. Además, otro elemento está en cuestión, que es el tema de la responsabilidad histórica que tienen los países con la crisis climática. Yendo al primer tema del incremento de temperatura de 1.5 grados y por qué es la década crítica. Existe una capacidad de la atmósfera para asimilar el carbono y cuando se sobrepasa esa capacidad se incrementa la temperatura. Entonces hay un límite de emisiones de carbono que se pueden emitir a la atmósfera. Sí. Y estamos ya muy cerca de ese límite para pasar 1.5 grados, ¿no? Entonces, efectivamente supone que en esta década se tienen que tomar las acciones necesarias para limitar el incremento de temperatura con la reducción de esas emisiones de carbono. Como tú dices, hay un conjunto de países que son los mayores emisores de carbono, el G20. Sin embargo, de ese grupo de países hay unos que tienen una mayor responsabilidad histórica. ¿Qué significa? Son los países que han sobreusado el espacio atmosférico, han emitido más que los otros países carbono y otros gases a la atmósfera. Entonces tienen una mayor responsabilidad histórica, ¿no? Ese tema de la responsabilidad histórica es clave en las negociaciones climáticas. ¿Cuál es la posición de los países desarrollados? Los países desarrollados están intentando diluir, eliminar su responsabilidad histórica, porque ¿qué significa tener responsabilidad histórica? Primero, tener compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones y segundo, significa proveer de financiamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades a los países en desarrollo. Esa es la responsabilidad histórica con el cambio climático. Como eso significa compromisos vinculantes de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, existe una sistemática actitud de querer diluir esas responsabilidades. Y por supuesto, para los países en desarrollo que no hemos causado la crisis climática, somos los que recibimos todos los impactos del cambio climático, está la demanda permanente de que los países desarrollados efectivamente den curso a esas responsabilidades históricas, a esos compromisos, provean financiamiento, transfieran tecnología, desarrollen capacidades, porque de otro modo no vamos a tener los países en desarrollo las capacidades suficientes, necesarias, para enfrentar el cambio climático. Y esos son los temas que se han negociado en la COP26 de Glasgow. Ahora, quiero hablar de la última etapa de la negociación en la que imagino que ha debido ser algo, una discusión constante en la que se desmarcaba uno, se desmarcaba el otro, no, yo no voy a firmar. Y algo que debió terminar el viernes, concluyó finalmente el sábado, algo que había sucedido igual el 2015 en el Acuerdo de París. Pero
Quiero escuchar ¿cuáles eran los problemas más grandes? Sé que era un tema de semántica o de palabras específicas que, si bien se han adicionado en este nuevo acuerdo, pero había una enorme oposición, se los ha suavizado con una literatura más apropiada o más conveniente, digamos, para los países que se querían desmarcar, especialmente por cómo se refiere al carbono y cómo se refiere a no la salida, sino la reducción de carbono. Efectivamente, en la negociación de las palabras y las comas son muy importantes. Sí. Todo el proceso de negociación, que son 20 días, y que son consultas, diálogos, encuentros entre países, reuniones formales, informales, etcétera, culmina en un documento. Ese documento va a reflejar los acuerdos a los que han llegado los países, ¿no? Pero hay muchos temas en los que no se llega a acuerdo porque hay posiciones muy divergentes entre los países. Entonces, el rol de la presidencia Jorge Luis en ese momento es el de interpretar cuál es el mejor balance entre esas posiciones encontradas. Entonces, la presidencia, en este caso el Reino Unido, recupera todos los acuerdos a los que llegaron los países y en los temas más complicados que no hay acuerdo, interpreta por dónde está el mejor balance. Ese documento se presenta el último día de la conferencia de partes, en este caso el viernes, creo que era 12, no, el 12, viernes 12. Y el presidente del Reino Unido había anticipado con mucho tiempo atrás de que iba a terminar la COP a las 6 de la tarde del viernes 12, ¿no? Bueno, nosotros no creíamos, como tú dices, nunca ha terminado una COP el día en que debería terminar, siempre se ha alargado. ¿Y por qué se alarga? Porque hay temas complicados y críticos que están en ese documento interpretados como balance, pero los países consideran que no son el mejor balance, ¿no? Y no reflejan su posición, ¿no? y su interpretación balanceada. En este caso, el presidente del Reino Unido presentó el documento el viernes. No lo presentó el viernes, presentó algunos documentos el viernes y se hizo una plenaria para recuperar la visión de los países sobre el documento. Entonces, en esa plenaria ya salieron los temas complicados. Entonces, el presidente de la COP, Sharma, tuvo que posponer la finalización de la COP un día más para recuperar las interpretaciones de los países y elaborar el documento final. El documento final estuvo listo a las 8 de la mañana del sábado 13 y bueno, los países analizamos ese documento. Había muchos temas que no nos gustaba. Sin embargo, la posición en general fue de no reabrir ese documento, porque si se reabre ese documento que presenta la presidencia, de nuevo hay que entrar en un proceso de negociaciones bastante complejo y posiblemente la COP no culmina. Entonces, la posición del conjunto de los países fue reafirmar ese documento. Sin embargo, hacia el final existieron dos temas complicados. Uno, el tema de financiamiento. Hay un grupo muy importante en la negociación que es el G77 más China. Ahí estamos todos los países en desarrollo, ¿no? Articulamos y coordinamos en ese grupo. El G77 más China planteó, bueno, un representante del G77 más China planteó que había un tema de financiamiento que no debería cerrarse del modo como se estaba cerrando y que había que reabrir ese tema. Era el tema de financiamiento para la adaptación y de financiamiento para daños y pérdidas, ¿no? Ese fue un tema crítico. Bueno, ahí en general se llegó al acuerdo de no reabrir el documento, pero sí plantear que exista un compromiso para desarrollar un diálogo técnico con los países desarrollados que estaban negando a proveer financiamiento a los países en desarrollo. Ese fue un punto. Y el otro punto es el que mencionas. Fue el tema de la palabra, ¿no? El documento que presentó la presidencia decía phasing out coal, ¿no? Y los subsidios negativos para los combustibles fósiles. Entonces significaba eliminar el carbón como fuente de energía y los incentivos negativos para los combustibles fósiles. Ahí la India planteó la imposibilidad de la India de eliminar el uso del carbón y sustituyó, ¿no? Propuso sustituir eliminar por reducir.
¿no? Entonces, al final el acuerdo incorpora la palabra de reducir, ¿no? el uso de carbón como fuente de energía y los incentivos negativos para los combustibles fósiles. Eso produjo obviamente en los países desarrollados un malestar, porque bueno, había la perspectiva de que se pueda, una señal importante más política grande de esta COP pueda ser reducir la producción de carbón, que obviamente es uno de los causantes importantes del cambio climático. Pero desde la posición de la India, bueno, también se justifica el hecho de que el tema del cambio climático no es solo clima, ¿no? El tema del cambio climático es desarrollo sostenible, es economía, es reducción de pobreza, es provisión de servicios básicos para la población. Entonces, ahí viene toda la negociación también de que los países desarrollados efectivamente tienen las capacidades financieras y tecnológicas para desarrollar la transición energética, ¿no? Entonces, ellos deberían tener compromisos mucho más ambiciosos en esta década. Pero los países desarrollados están pateando sus compromisos hacia el 2050. Y a los países en desarrollo se nos presiona para tener el mismo nivel de compromisos que deberían tener los países desarrollados, tomando en cuenta además que tenemos este conjunto de temas que resolver, servicios básicos, producción de energía, erradicación de pobreza, etc. Entonces no pueden ser los mismos niveles de ambición, de compromiso, y eso reflejó la China finalmente en el cambio de palabras que se hizo al final de la plenaria en la aprobación del documento, ¿no? Ah, bueno, entonces hubo algo positivo en ese sentido. Sí. A ver, finalmente, ¿usted cree que se ha avanzado? Mira, hay luces y sombras, ¿no? Como en toda conclusión de las conferencias de partes. Un tema clave para la visión boliviana de reducir la temperatura a un nivel adecuado que permita detener la catástrofe climática y que afecta a la humanidad y a la madre tierra es el de reducir la temperatura por debajo de 1,5 grados. Ahí estamos de acuerdo, hemos coincidido con países desarrollados. Sin embargo, en lo que no coincidimos es en el cómo vamos a hacer eso, ¿no? Te decía, un cómo fundamental es que los países desarrollados realicen reducción de emisiones al 2030. No lo han hecho, ratifican su compromiso de realizar reducción de emisiones o un balance cero de emisiones, como ellos llaman, al 2050. Ese es un tema negativo. Otro tema negativo que hemos visto es que no se articula la reducción de emisiones a 1,5 grados a los medios de implementación. Lo que te comentaba, si todos los países vamos a tener los mismos niveles de compromiso al 2050, los países en desarrollo requerimos de medios de implementación, financiamiento, tecnología, si no, no vamos a poder lograr ese compromiso. Eso no se ha logrado tampoco. Pero sí, como Bolivia, hemos logrado algo muy importante, muy significativo. Hemos logrado aprobar en esta COP lo que se denomina el Comité de Glasgow de enfoques no basados en mercado. Hemos logrado aprobar en base a una iniciativa, una propuesta boliviana respaldada en principio por el G77 más China, este grupo donde están todos los países en desarrollo. Hemos logrado aprobar ese comité que nos va a dar posibilidades de a futuro poder fortalecer la cooperación financiera, técnica, para encarar los temas de reducción de emisiones en nuestro país y en otros países en desarrollo en el marco de la cooperación técnica, financiera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se ha aprobado en esta COP, que tiene una importancia muy significativa para el país, porque el país ha propuesto ese enfoque y se está convirtiendo y se va a convertir rápidamente en un enfoque muy importante para fortalecer la cooperación en materia de cambio climático. Excelente. Bueno, ya para cerrar, Bolivia, si bien usted decía e históricamente no tiene una responsabilidad histórica, no tiene una emisión de gases muy grande, es mínima, 0.0 algo, pero sí está entre los principales países en deforestación. Y el 85% de países que tienen los bosques del mundo han firmado un acuerdo para comprometerse a revertir la deforestación. Y Bolivia no ha firmado ese acuerdo. ¿Por qué? Bolivia no firmó ese acuerdo. Actualmente son ya 144 países los que han ratificado ese acuerdo, ¿no? ¿Por qué Bolivia no firma ese acuerdo? Primero, porque ese acuerdo hay que ponerlo en el contexto de la negociación climática, ¿no? Ese acuerdo surge los primeros días cuando están invitados los presidentes al segmento de alto nivel
y sale el acuerdo, ¿no? Entonces, para Bolivia significaba, en principio, prejuzgar las conclusiones de las negociaciones climáticas. Primero, porque Bolivia ha ido a negociar que se pongan en marcha y se cumplan los mandatos de financiamiento para bosques que se han ido aprobando en la conferencia de partes desde el 2014 y que no se han cumplido. Entonces fuimos con una posición muy fuerte para exigir al Fondo Verde del Clima que cumpla con los mandatos que se les dio para que financie lo que llamamos enfoques alternativos conjuntos de mitigación y adaptación, que es una propuesta boliviana. Se aprobaron las decisiones, pero no se cumplieron. Entonces, un punto que fuimos a negociar en la COP es que se cumpla esa decisión. Y efectivamente hemos logrado que el Fondo Verde del Clima avance con financiamiento para esos enfoques, que va a significar a mediano plazo recursos financieros para Bolivia. Otro tema importante es el que te decía. En ese acuerdo se dice reducir la deforestación, y detener y revertir la deforestación al año 2030. Un antecedente, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, todos los países del mundo se han comprometido a reducir la deforestación al 2020. No se ha cumplido. Entonces, no se cumple al 2020 y ahora se patea al 2030 y todos los presidentes, pese a que no han cumplido el 2020, ratifican sin más ni más en reducir la deforestación al 2030. Y además, si los países desarrollados están pateando sus metas al 2050 y nos hacen a los países en desarrollo tener metas al 2030, ¿no? Entonces, ese es otro tema que nos parecía complicado en el proceso de negociación climática. Si nosotros ya estamos asimilando metas al 2030, ¿cómo vamos a negociar que existe una mayor equidad en el tema del cumplimiento de las metas? Y el tercer tema importante fue los medios de implementación. Firmar un acuerdo sin medios de implementación, y toda vez que nosotros hemos ido a negociar en la COP26 que existan medios de implementación, financiamiento, tecnología para los países en desarrollo, resultaba también complejo. Entonces, más que todo, en ese momento de la negociación, si ponemos esa declaración en el contexto de la negociación climática y la posición boliviana, nos parecía que significaba prejuzgar los resultados de la convención y firmar un acuerdo sin medios de implementación, sin apoyo financiero para los bosques. Entonces, es un tema que hay que evaluarlo, ¿no? Ya teniendo los resultados finales de la conferencia de partes y ver en definitiva cómo Bolivia ratifica eso y en definitiva cuál va a ser la posición hacia adelante, toda vez que existe muchos países que ya han firmado, tenemos las conclusiones de la COP, podemos evaluar eso y ver en qué medida también Bolivia puede sumarse a los compromisos globales internacionales de conservación y protección de bosques. Ojalá, ¿no? sí sea. Y bueno, veremos que existe una decisión política en esa dirección, ¿no? Muchas gracias, don Diego. Gracias, Jorge Luis. Un placer.